Dicen que en San Piedad las noches son tan silenciosas que se puede oír el paso del miedo. Por eso, cuando escuches esta historia, dime desde dónde la estás viendo, porque hay nombres que merecen ser recordados, aunque el polvo del oeste intente tragárselos. Estela vivía en la última casa del callejón de las Tres Acequias, justo donde el desierto comenzaba a tragarse los caminos. Tenía 63 años, la piel como pergamino curtido y los ojos gastados de tanto esperar algo que nunca vino. Viuda desde 1900. Hacía 2 décadas, sin hijos ni familia, solo la acompañaba un perro viejo, sordo y tuerto, que dormía a sus pies mientras ella hilaba mantas al calor de un brasero. Cada noche, sin falta, Estela tejía. Su telar era su mundo, su rutina y su refugio. Hilaba en silencio hasta que el cielo se deshacía en gris. Con las primeras luces, caminaba hasta la estación, donde dejaba sus mantas dobladas en una cesta que luego recogía una señora elegante del barrio alto. Nadie le hablaba, nadie preguntaba su nombre. Algunos decían que hablaba con los muertos, otros que era una bruja que no envejecía. Pero la verdad era más simple. Estela no tenía a quién hablar, y eso, en San Piedad, la volvía invisible. La madrugada del 17 de septiembre de 1871, un golpe seco en la puerta la arrancó del sueño. Primero pensó que era el viento, luego otro golpe y otro. El perro gruñó desde el rincón. —¿Quién anda? —gritó Estela sin moverse. —Por favor, me están buscando —susurró una voz quebrada desde el otro lado. Cuando abrió la puerta, la luna dejaba ver la figura de un joven apenas mayor de 20 años, con la pierna ensangrentada, el sombrero en la mano y la mirada como la de un animal acorralado. En los brazos llevaba un paquete envuelto en cuero. —¿Qué le pasó, muchacho? —preguntó Estela con el hilo de voz de quien no ha hablado en días. Él cayó de rodillas. —Lo mataron, a mi padre, los hombres del alcalde. Yo vi todo —balbuceó. Temblaba de fiebre y miedo. Estela dudó por un instante. Afuera, el viento arrastraba polvo caliente y el eco lejano de cascos de caballo. Luego, como si algo muy antiguo se despertara en ella, lo tomó del brazo y lo arrastró adentro. Cerró la puerta, apagó la lámpara y por primera vez en años rezó en voz baja. —Que no me fallen las manos esta vez. El muchacho se llamaba Tomás. Su voz era baja, como si hablara desde dentro de un pozo, y su piel ardía bajo el sudor frío del miedo. Estela lo acostó sobre su propia cama, retiró el pantalón desgarrado y comenzó a limpiar la herida con aguardiente y trapos limpios. —Esto va a doler —murmuró. Él no dijo nada. Solo apretó los dientes mientras ella retiraba astillas de madera y trozos de tela incrustada. Durante horas, Estela lo cuidó sin hacer preguntas, como si hubiese estado esperando ese momento toda su vida. No le preguntó por el paquete de cuero ni por el nombre de su padre. Solo se concentró en su fiebre, en cambiarle los paños húmedos y en mantenerlo con vida. El segundo día, Tomás habló con más claridad. —Mi papá era vaquero en el rancho de los Fierro. Lo acusaron de haber robado ganado, pero no era cierto. Se negó a vender su parcela al alcalde y entonces, una noche, lo mataron. Yo lo vi. Traigo los papeles que él guardaba. Mapas, contratos falsos, nombres. Estela lo escuchaba en silencio, sentada en una silla baja con una manta sobre las piernas. El brasero crepitaba entre ellos. Afuera, el calor del mediodía hacía zumbar las moscas. —¿Y por qué viniste aquí? —preguntó finalmente ella. El joven bajó la mirada. —Me dijeron que usted no les debía nada a los poderosos, que era la única que no tenía miedo. Estela soltó una risa breve, amarga. —No es que no tenga miedo, hijo, es que ya no tengo nada que perder. Al caer la tarde, el rumor comenzó a rodar por las callejuelas del pueblo. Alguien había visto a un muchacho entrar a la casa de la vieja Estela. Otros dijeron que estaba escondiendo a un prófugo. Un niño,
Juró haber visto sangre en el zaguán. En la tienda de comestibles, una mujer susurró: «Seguro es un amante joven que la bruja atrapó con hechizos». Las palabras corrían rápidas, como el viento que levanta la arena. Pero nadie se atrevía a llamar a la puerta. San Piedad tenía miedo de lo que no entendía, y Estela siempre había sido parte de ese miedo. En la tercera noche, cuando los pasos se oían al fondo de la calle y las sombras se alargaban, Estela supo que no podrían quedarse mucho más. Tomás estaba mejor. La fiebre había bajado y la herida comenzaba a cerrar. «Mañana al amanecer te vas», le dijo mientras le servía un poco de pan duro con café, «y te llevas los papeles contigo». Pero el joven negó con la cabeza. «Usted tiene que mostrarlos. A usted la van a escuchar. Yo solo soy un vaquero sin apellido». Estela sintió una punzada en el pecho. No por temor, sino por esa palabra que hacía años no escuchaba dirigida a ella con respeto. «Usted». El muchacho le dejó el paquete sobre la mesa y se marchó al alba, con la pierna vendada y una promesa en los ojos: «Gracias por no cerrar la puerta». Cuando Estela quedó sola de nuevo, el silencio de la casa pesaba distinto. El paquete de cuero seguía sobre la mesa, como un corazón ajeno latiendo fuera de su cuerpo. Lo abrió con las manos temblorosas, sin entender del todo qué buscaba. Dentro había hojas manchadas de barro, algunas con sellos oficiales del ayuntamiento, otras escritas a mano con letra nerviosa. Había croquis de terrenos, listas de nombres y fechas, registros de non-tirsi, compra y venta con firmas falsas. Estela no era letrada, pero sabía reconocer una mentira cuando la veía escrita con tanto esfuerzo. Se sentó en su mecedora, leyendo en voz alta para sí misma: «Antonio Suárez, parcela 14B, expropiada, sin compensación». Uno a uno, esos papeles contaban una historia que el pueblo ya sospechaba, pero que nadie se atrevía a confirmar. Esa noche no hiló, solo miró el fuego hasta que se apagó. A la mañana siguiente, al cruzar la plaza con paso lento, sintió las miradas clavadas en su espalda como si fueran dardos. Nadie la saludó, nadie la detuvo. La hija del panadero la evitó cambiando de acera, y un niño la llamó bruja en voz alta antes de esconderse detrás de un barril. Estela no se inmutó. Llevaba años siendo un fantasma tolerado por todos. Pero ese día, con el paquete de cuero bajo el brazo, su sombra parecía distinta. Al llegar a casa, colocó los papeles sobre la mesa y comenzó a ordenarlos, uno a uno, como quien prepara una ofrenda. El perro la miraba desde el rincón, moviendo apenas la cola, como si entendiera que algo estaba por romperse en ese pueblo quieto. La decisión la tomó en la madrugada siguiente, cuando el reloj marcaba las 4 y una brisa fresca entraba por la ventana. «Es ahora o nunca», se dijo. Se puso su vestido oscuro de domingo, aquel que no usaba desde el entierro de su marido, y se peinó con esmero, recogiendo el cabello blanco en un moño bajo. Metió los papeles en una bolsa de arpillera y esperó. Cuando el primer repique de campanas anunció la misa mayor, salió rumbo a la iglesia. Sus pasos resonaban huecos en la calle empedrada. Al pasar frente al salón, unos hombres dejaron de jugar a las cartas y se miraron entre sí. «¿A dónde va la vieja?», murmuró uno. Pero Estela no miró atrás. Tenía el corazón latiéndole en las sienes y una frase en la punta de la lengua que llevaba años sin atreverse a pronunciar. Entró a la iglesia justo cuando el padre Belmonte levantaba el cáliz. Las bancas estaban llenas. El alcalde en primera fila con su esposa enjollada, comerciantes, hacendados, esposas de sombreros grandes. Estela caminó hasta el altar con paso firme, los zapatos golpeando el mármol. El murmullo fue inmediato. Algunos se persignaron, otros se levantaron. «¿Qué hace esta mujer aquí?», gritó alguien del fondo, pero ella no se detuvo. Se paró frente al sacerdote, abrió la bolsa y extrajo los papeles. El padre intentó detenerla, pero Estela levantó la voz, clara como el primer trueno de tormenta.
Tengo algo que decir y ustedes van a escuchar. La iglesia se congeló en un silencio que no era de respeto, sino de puro espanto. Estela desenrolló el primer documento y lo sostuvo frente a todos. Su voz, aunque quebrada al principio, encontró fuerza en la verdad. Aquí dice que se expropió la parcela de don Rodrigo sin firma válida. Aquí está la firma falsa de un muerto. Aquí la venta forzada de las tierras de la señora Rosa. Todo está aquí. El sacerdote dio un paso atrás. Confuso, pero nadie se atrevió a callarla. El alcalde se puso de pie, colorado, intentando intervenir. «Esto es una farsa. Detengan a esta mujer». Pero nadie se movió. Nadie obedeció, porque en el fondo todos habían sospechado. Y ver a esa mujer, la misma a la que habían despreciado por años, hablar sin temblar, les dio algo que hacía tiempo habían perdido: permiso para mirar de frente. Estela no gritó, no suplicó. Leyó cada línea con voz firme, como si contara el Evangelio de 1900. Los olvidados, los nombres eran conocidos, las fechas, coincidentes, las trampas legales estaban ahí, impresas, selladas. Algunos hombres bajaron la cabeza. Las mujeres se miraban entre sí, unas con miedo, otras con un destello de algo parecido al orgullo. Cuando terminó, dejó caer los papeles sobre el altar y se giró lentamente hacia el pueblo. Lo sabían, todos lo sabían, y callaron. Nadie respondió, ni siquiera el alcalde, que había retrocedido hasta quedar detrás del sacerdote. Yo no tengo tierras, ni hijos, ni apellido que proteger. Pero tengo algo que ustedes no tienen desde hace años. Nada que perder, y por eso hablo. Salió de la iglesia con el mismo paso con el que había entrado. No esperó aplausos ni disculpas. Caminó hasta su casa con el sol de mediodía clavándose en la espalda. Cerró la puerta, se sentó frente al telar y por primera vez en 3 días comenzó a hilar. Cada hebra pasaba por sus dedos con una lentitud solemne, como si tejiera algo más que una manta. Un gesto, una memoria, una ruptura. El perro dormía a sus pies, ajeno al cambio que se cocinaba allá afuera, porque algo se había quebrado en San Piedad, algo que no se podía deshacer. Las consecuencias no tardaron. Esa misma tarde, un grupo de vecinos, los mismos que cruzaban de acera para no mirarla, tocaron su puerta. Venían con cara de vergüenza, con las manos vacías, pero con los ojos abiertos como nunca. «Señora Estela», dijo uno, un hombre de bigote ralo que había heredado un molino expropiado. «¿Podemos ver los papeles?» Ella los dejó entrar sin decir palabra. Les sirvió café amargo y colocó los documentos sobre la mesa. Esa noche, la casa que había estado muda durante años se llenó de voces bajitas, de dedos señalando fechas, de mujeres llorando en silencio. Estela no hablaba mucho, solo escuchaba, como si todo lo que alguna vez guardó en el pecho encontrara por fin un cauce. El rumor corrió más rápido que las campanas. Al día siguiente, la plaza amaneció distinta. Nadie abrió el salón antes del mediodía. En cambio, frente al ayuntamiento se reunieron más de 50 personas, campesinos, herreros, comadres, hasta niños, cada uno con algún recuerdo de tierra perdida o amenaza velada. Estela no fue. Se quedó en casa hilando, mientras el pueblo despertaba de su largo sueño de resignación. Desde su ventana, vio pasar al padre Belmonte con expresión tensa. A su lado, el alcalde gesticulaba con violencia, intentando imponer orden en medio del desorden que él mismo había sembrado. En su interior, Estela sabía que no había marcha atrás. Lo que había desenterrado ya no podía volver a esconderse. Por la tarde, llegó un telegrama urgente desde la capital del estado. Una comitiva vendría a revisar las acusaciones. El juez de distrito fue notificado. El alcalde, presionado por el miedo y el escándalo, comenzó a empacar sus pertenencias en secreto.
Pero no se fue. No aún. Seguía creyendo que podía manipular, que el miedo era más fuerte que la vergüenza. Mientras tanto, en la casa de Estela continuaban llegando personas. Algunos solo querían escucharla hablar. Otros traían documentos antiguos que guardaban como reliquias. Ella los recibía sin juicio. A cada quien le ofrecía café, una silla y la posibilidad de nombrar lo que durante años habían callado. El tercer día, al anochecer, llegaron los hombres del alcalde, 4 jinetes con pañuelos en la cara y rifles en la espalda. Golpearon la puerta con fuerza. El perro ladró con más fiereza de la que Estela recordaba. «Salga, vieja. Esto no es asunto suyo». Ella se acercó a la puerta sin miedo. No abrió. «Ya no tengo que salir. Ahora es el pueblo quien habla». Desde las sombras comenzaron a escucharse pasos. Uno, luego otro. En cuestión de minutos, más de 20 vecinos se acercaron con lámparas, horcas, machetes oxidados. Nadie dijo una palabra, pero su presencia lo dijo todo. Los hombres del alcalde retrocedieron sin disparar. El pueblo los miró irse. Estela no sonrió, pero sintió por dentro algo parecido a la paz. Esa noche, después de mucho tiempo, durmió con la puerta entreabierta. No por descuido, sino porque ya no temía. El perro, como si entendiera el símbolo, se acostó junto a la entrada. En su sueño, Estela vio el rostro del joven Tomás, no como un fugitivo, sino como un hijo que nunca tuvo, alejándose por una vereda, caminando hacia una vida nueva. Cuando despertó, el sol entraba limpio por la ventana y el aire olía a pan recién hecho. Por primera vez en muchos años, San Piedad respiraba sin bajar la cabeza. El proceso legal no fue rápido, pero fue imparable. Con los documentos entregados por Estela, el juez encontró pruebas suficientes para suspender al alcalde y abrir una investigación formal. Los terrenos comenzaron a revisarse uno por uno. Algunas familias recuperaron lo que era suyo, otras recibieron indemnizaciones. Hubo quienes lloraron al volver a pisar la tierra que creían perdida para siempre. No todos salieron beneficiados, y no todos quisieron hablar en público, pero el silencio colectivo que antes ahogaba el pueblo se había roto para siempre. Y eso, según Estela, ya era una victoria. Mientras tanto, la vida de Estela también cambió, aunque ella nunca buscó recompensa. El ayuntamiento, presionado por la comunidad, le ofreció dinero por servicios a la justicia local, pero ella lo rechazó con la misma serenidad con la que había abierto su puerta a Tomás. «No hice esto por plata», dijo. Sin embargo, no faltó quien se acercara con un saco de leña, una docena de huevos, un pedazo de carne seca o una vela nueva. Eran ofrendas silenciosas, pequeñas, pero cargadas de algo más valioso: gratitud. A Estela nunca le faltó comida desde entonces, ni compañía, pero aún así, su casa seguía siendo un lugar de recogimiento, de palabras contadas y silencios largos. Una tarde, la maestra del pueblo, una mujer joven, de vestido sobrio y voz suave, vino a visitarla. Traía consigo una libreta y un lápiz. «Señora Estela, quiero que me cuente lo que pasó, para escribirlo, para que no se olvide». Estela pensó un momento. Luego miró su telar, donde había comenzado una manta nueva. «Mejor le enseño a tejer, porque hay cosas que no se cuentan con palabras, sino con hilos». Y así, las tardes de San Piedad comenzaron a llenarse de niñas que venían a aprender a hilar con ella. Entre lanas, risas y dedos torpes, la historia fue pasando de boca en boca, sin papeles, pero viva. Poco a poco, el nombre de Estela dejó de estar ligado a rumores de brujería. Ahora, cuando alguien en el pueblo dudaba si abrir su puerta a un forastero, los viejos solían decir: «Recuerda a Estela, ella abrió su puerta y levantó la verdad». La frase se volvió proverbio,
un recordatorio de que la valentía, a veces, vive en gestos que nadie ve, en mujeres que no levantan la voz, pero sostienen al mundo. Y aunque Estela nunca volvió a hablar en público, su nombre, ese que por años había sido susurrado con desprecio, ahora era pronunciado con respeto, como quien menciona un sitio sagrado. El telar de Estela se convirtió, sin que ella lo pretendiera, en el nuevo centro del pueblo. No era una escuela formal, pero todos sabían que allí se aprendía algo más que a cruzar hilos. Las niñas que iban salían distintas. No solo sabían urdir lana, también salían con la espalda más recta y los ojos más firmes. Estela no hablaba mucho durante las clases, pero bastaba con su presencia para enseñar. A veces contaba pequeñas anécdotas, cómo se recogía la lana en los años antiguos o cómo su madre la enseñó a tejer cuando apenas alcanzaba a tocar el suelo con los pies, y otras veces simplemente dejaba que el silencio hablara por ella. Un día, una de las niñas, de apenas 10 años, le preguntó sin rodeos: «¿Usted no tuvo miedo esa vez que habló en la iglesia?» Estela la miró largo rato. Luego sonrió. «Sí, hija, me temblaban hasta los huesos, pero hay un momento en que el miedo se vuelve tan pesado que abrir la boca es más liviano que callar». Esa respuesta quedó grabada en todas. Era la primera vez que escuchaban a un adulto admitir el miedo como parte del coraje. Desde entonces, la frase pasó a los oídos de los hombres, luego a los niños, y pronto se convirtió en parte de la memoria colectiva de San Piedad. Aquel año, durante la celebración del aniversario del pueblo, el nuevo alcalde, un joven elegido por mayoría abrumadora, pidió a Estela que dijera unas palabras frente a todos. Había arreglado la plaza, limpiado los archivos del municipio y devuelto muchas tierras. Todo el pueblo estaba presente, pero Estela se negó. «Yo ya dije lo que tenía que decir», le respondió con gentileza. Aún así, la invitaron a sentarse en la primera fila, bajo una sombrilla blanca, junto a las autoridades. Fue la primera vez que alguien la sentó allí, como parte del pueblo, como alguien que no solo pertenecía, sino que era raíz. Después del evento, cuando la gente ya se dispersaba, una mujer anciana se le acercó con los ojos húmedos. Era doña Rosa, quien años atrás había perdido su parcela y había sido vista llorando en la iglesia el día de la lectura. Se arrodilló frente a Estela y le tomó las manos con fuerza. «Gracias, hermana. Usted me devolvió algo más que tierra. Me devolvió mi nombre». Estela no respondió. Solo apretó las manos ajadas de aquella mujer como si fueran las suyas. A veces, la justicia no se anuncia con campanas ni con aplausos. A veces, solo se siente en el pecho como un calor que no se apaga. Pasaron los meses, y como suele ocurrir en los pueblos pequeños, las aguas volvieron a su cauce. La gente volvió a hablar de cosechas, de bodas, de la llegada del ferrocarril, pero algo había cambiado en el fondo. Ya no se aceptaban las injusticias con la misma resignación de antes. Las reuniones vecinales se volvieron más frecuentes, y por primera vez en años se hablaba de elecciones con seriedad. Los jóvenes, inspirados por lo ocurrido, comenzaron a escribir en el periódico local. A menudo mencionaban a Estela, sin nombrarla directamente, refiriéndose a la mujer que no calló cuando debía hablar. Ella, desde su casa, hilaba como siempre, pero en sus manos ya no solo nacían mantas, nacían señales de un nuevo tiempo. Una tarde de otoño, Tomás regresó al pueblo. Tenía el cabello más largo, la piel curtida por el sol y una cicatriz fresca en el cuello. Montaba un caballo flaco pero firme y traía una mirada más clara que la que había llevado consigo al huir. Preguntó por Estela ni bien puso pie en la plaza, y alguien le señaló el camino con una sonrisa. «Siga ese callejón donde se huele a lana y leña buena». Cuando ella abrió la puerta y lo vio de pie, no dijo nada. Solo lo abrazó como si lo hubiese parido en silencio.
El perro, ya más torpe, se arrastró hasta la entrada y le lamió las botas como a un viejo conocido. Tomás traía consigo una caja de madera pequeña pero pesada. Dentro había papeles nuevos, títulos de propiedad a nombre de familias que aún no habían recuperado sus tierras, cartas firmadas por abogados de la capital y una promesa escrita con su propia letra: «Seguiré lo que usted empezó». Le pidió permiso para quedarse unos días. Estela lo alojó sin pensarlo. Él dormía en el mismo catre donde había sanado la pierna, y por las noches la ayudaba a hilar, torpemente como entonces. Ella sonreía al verlo fallar con los dedos, pero no corregía demasiado. Sabía que cada hilo que se rompía era también parte del aprendizaje. Durante su estancia, Tomás acompañó a los vecinos a organizar documentos, visitar oficinas, redactar testimonios. No lo hacía como líder, sino como uno más. Aprendió a escuchar, como lo había hecho Estela, sin apuro y sin juicio. Algunos lo veían como un forastero, otros como una esperanza. Para Estela era simplemente el hijo que la vida le había mandado tarde, pero justo. Una noche, mientras compartían café al calor del brasero, él le dijo: «Si usted no me hubiera abierto la puerta, todo esto no existiría». Ella lo miró largo rato. Antes de responder: «No lo hice por usted, lo hice por mí, porque vivir con miedo no era vivir». El día que Tomás partió nuevamente, el cielo estaba cubierto por una neblina suave que olía a tierra mojada. Había pasado casi un mes desde su llegada, y aunque Estela no lo decía, ya sentía el silencio aproximarse con pasos conocidos. Él cargó la caja de documentos en su caballo, abrazó al perro como a un viejo amigo y la miró con una mezcla de gratitud y melancolía. «¿Volverás?», preguntó ella, sin mucha esperanza. Tomás asintió. «Cada vez que alguien necesite que se diga la verdad, voy a recordarla, y entonces volveré, aunque sea de pensamiento». Se despidieron sin lágrimas. Estela no lloraba desde la muerte de su marido, pero ese día, cuando cerró la puerta, tardó más de lo habitual en regresar al telar. Las visitas al pequeño taller de Estela no cesaron. Ahora llegaban también mujeres de pueblos cercanos, atraídas por la historia que cruzaba fronteras como un susurro en el desierto. Algunas venían con lana propia, otras solo con ganas de aprender. Entre ruecas y agujas se hablaba de la vida, de los hijos, del precio del maíz y también de justicia. Estela se había convertido, sin pretenderlo, en una especie de consejera silenciosa. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando daba su opinión, lo hacía como quien lanza una piedra al río, sin urgencia, pero sabiendo que tarde o temprano generaría ondas. Una de las jóvenes más constantes se llamaba Lucía. Tenía 15 años. El cabello negro como la noche y una mirada decidida. Su padre había perdido sus tierras en uno de los fraudes antiguos, y aunque las habían recuperado, la familia aún cargaba el peso del desprecio. Lucía escuchaba con atención cada historia, cada consejo. Un día le dijo a Estela: «Quiero aprender a escribir como usted habló en la iglesia, con esa fuerza». La vieja sonrió. «Entonces no empieces con palabras, empieza con verdad. Cuando tengas eso, las palabras vendrán solas». Esa frase quedó en Lucía como una semilla, y muchos años después sería ella quien escribiría el primer libro sobre Estela y los días en que el miedo perdió. Pero en el presente, Estela seguía con sus rutinas. Se levantaba temprano, daba de comer al perro, barría el zaguán y preparaba su té de manzanilla. A veces se sentaba afuera con el telar al sol y miraba pasar a la gente. Algunos la saludaban con respeto, otros con cariño, y los más nuevos con una mezcla de curiosidad y reverencia. Nadie se atrevía a burlarse, nadie la evitaba ya. La vieja bruja había desaparecido, y en su lugar vivía ahora la mujer que salvó la voz del pueblo.
una mujer que, sin levantar la voz ni usar un arma, había derribado un imperio de mentiras. Una mañana de invierno, el perro no se levantó. Estaba tendido junto al brasero apagado, con los ojos cerrados y el cuerpo ya frío. Estela lo acarició en silencio, como si supiera que ese día llegaría tarde o temprano. Lo envolvió en una manta vieja, de esas que nadie quiso comprar nunca, y lo enterró en el patio trasero, bajo el limonero que sobrevivía milagrosamente al clima seco. No lloró, pero el nudo en su garganta la acompañó toda la jornada. «Me quedo más sola otra vez, viejo», murmuró al cielo, sin esperar respuesta. Aquel día no tejió. Se sentó junto a la ventana, mirando el polvo que danzaba con la luz, sintiendo que otra etapa terminaba. La ausencia del perro hizo que su casa se sintiera demasiado grande, aunque medía apenas 2 habitaciones. Pero no duró mucho ese vacío. 2 semanas después, una mujer de ojos claros y manos callosas tocó su puerta con una caja de madera. Dentro había un cachorro flaco y tembloroso. «Lo encontramos en el río. Pensé que sabría qué hacer». Estela miró al animal y luego a la mujer. No dijo nada, solo abrió la puerta y el cachorro entró como si siempre hubiera vivido allí. Lo llamó Eco, porque todo en él le recordaba algo que ya se había ido, pero que aún resonaba. Eco creció torpe y juguetón, mordiendo las esquinas de los muebles y robando ovillos de lana. Estela a veces lo regañaba, pero en el fondo agradecía la vida nueva que el animal traía consigo. Con el paso del tiempo, su figura volvió a ser habitual en el pueblo. Ya no caminaba tan erguida, pero aún conservaba esa mirada que parecía leer los secretos de la gente. Algunos decían que tenía el don de saber cuándo alguien mentía. Otros simplemente decían que era sabia. Pero todos coincidían en algo. Estela ya no era invisible. En una reunión comunitaria celebrada en la escuela, donde se discutía cómo proteger las tierras comunales, una joven propuso nombrar a la sala principal con el nombre de Estela. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Cuando la invitaron a la inauguración, ella llegó con su vestido oscuro de domingo, el mismo con el que había enfrentado al pueblo años atrás. Subió al estrado despacio, apoyada en un bastón, y con Eco a su lado. No dio discurso, solo dijo una frase: «Lo importante no es mi nombre. Lo importante es que ustedes ya no tienen miedo». Y con eso bajó y se sentó entre los vecinos, como una más. Con el paso de los años, la figura de Estela se volvió parte del paisaje de San Piedad, como el torreón de la iglesia, como el zaguán de madera de la botica o la fuente seca de la plaza. Su presencia era una certeza, una señal de que las cosas podían cambiar sin gritos ni armas, solo con firmeza y compasión. Muchos jóvenes venían a verla, no por curiosidad, sino por consejo. Le llevaban dudas, preguntas, decisiones difíciles. Ella no ofrecía respuestas rápidas, a veces ni hablaba. Solo les daba hilo y les pedía que tejieran mientras pensaban. «Cuando uno mueve las manos, el corazón se acomoda solo», solía decir. Un día, Lucía, ya convertida en maestra y madre de 2, la visitó con una inquietud en los ojos. «¿Cómo supiste que abrir la puerta esa noche era lo correcto?». Estela tardó en responder. Observó cómo Eco dormía a sus pies y cómo la sombra del atardecer cubría lentamente el piso de madera. «No lo supe. Dudé, pero entendí algo. Hay puertas que si no se abren, uno se pudre por dentro. Así que preferí equivocarme haciendo algo, que quedarme sentada mientras alguien moría allá afuera». Lucía bajó la mirada conmovida. Esa respuesta le sirvió durante años, en momentos donde la prudencia y el coraje peleaban dentro de ella. A veces llegaban forasteros, atraídos por los relatos que corrían de boca en boca. Querían ver a la mujer que había desafiado a un cacique con papeles viejos y una voz firme. Esperaban encontrar una heroína, una figura grandilocuente,
pero encontraban a una anciana de movimientos lentos, manos deformadas por el trabajo y una voz baja que hablaba de plantas, de clima, de hilados. Algunos se iban decepcionados, otros se quedaban largo rato, aprendiendo que el valor no siempre tiene forma de estatua ni de epopeya. A veces es solo una mujer tejiendo en silencio mientras el mundo cambia alrededor. Un otoño especialmente seco, Estela dejó de asistir a las reuniones del pueblo. La gente comenzó a notar su ausencia. No estaba enferma, pero ya no salía tanto. Se cansaba con facilidad. Aún así, no dejó de tejer. Siguió trabajando hasta que sus dedos ya no pudieron sostener el uso. Una mañana, Lucía la encontró dormida en su mecedora, con Eco a sus pies y una manta a medio terminar sobre las rodillas. El hilo se había soltado de sus manos, pero el telar aún conservaba su forma. No había cartas de despedida, ni discursos, solo una vida entera tejida con pequeños actos de coraje. El funeral de Estela fue sencillo, como había sido su vida. No hubo grandes adornos, ni flores costosas. La enterraron junto al limonero, al lado del perro viejo, en el patio donde tejió su historia. Asistieron casi todos los vecinos de San Piedad, incluso aquellos que antes habían evitado su mirada o la habían llamado bruja en voz baja. Nadie quiso hablar en voz alta durante la ceremonia. Solo Lucía se acercó a la tumba y colocó sobre la tierra la manta inconclusa que hallaron en su regazo. «Para que sigas tejiendo donde vayas», susurró. Eco, ahora viejo y tranquilo, se acostó a un lado del montículo y no se movió durante horas. Pasaron semanas antes de que alguien pudiera entrar a su casa sin sentir que rompía un hechizo. Fue Tomás quien regresó primero, avisado por una carta. Había envejecido un poco, con canas discretas en las sienes, pero conservaba esa misma mirada clara de siempre. Al entrar, encontró todo intacto: el telar, la silla de meser, los papeles guardados en la caja de madera y la calma suspendida en el aire. Se sentó en la misma silla donde ella solía hilar, y por un largo rato no hizo más que cerrar los ojos y recordar. Luego de esa visita, Tomás decidió que no bastaba con la memoria oral. Se quedó en San Piedad por un tiempo y con ayuda de Lucía comenzó a reunir relatos, testimonios, documentos, cartas, fotografías. El objetivo no era glorificar a Estela, sino preservar lo que ella había despertado. El libro que publicaron juntos no se llamó La historia de Estela, sino La mujer que abrió la puerta. Y en la dedicatoria decía: «A quienes se atreven a actuar cuando todo el mundo calla». No se imprimieron muchas copias, pero cada familia del pueblo recibió una. Con el tiempo, otras mujeres en pueblos vecinos comenzaron a contar sus propias historias, inspiradas por la de Estela. Se formaron círculos de tejido, comités vecinales, pequeñas bibliotecas con nombres femeninos. Lo que ella había hecho no se convirtió en monumento, pero sí en semilla. Una semilla que cruzó fronteras, generaciones y heridas. San Piedad ya no era un pueblo que miraba al suelo. Era un lugar donde la verdad, aunque tardía, encontraba su voz. Y en cada reunión donde alguien dudaba si debía hablar, siempre había alguien que decía: «Recuerda a Estela». Los años siguieron su curso, como el polvo que no se detiene ni pide permiso en los caminos del oeste. San Piedad creció un poco, lo suficiente para tener una estación más grande, una escuela mejorada y una plaza renovada con bancos de hierro. Pero en el centro seguía todo igual: la iglesia, la fuente, el callejón de las Tres Acequias y la memoria de Estela. Los niños aprendían su nombre antes que los de los próceres del país, y las maestras usaban su historia para hablar de coraje y dignidad. No como una leyenda distante, sino como un ejemplo posible, vivido, real. Lucía envejeció también. Sus hijos se fueron, uno a la capital, otro al norte, pero ella nunca se movió de San Piedad.
Seguía enseñando en la escuela y cuidando el huerto que Estela le había ayudado a sembrar. En su casa, sobre una repisa de madera, conservaba el uso de hilar que perteneció a la vieja. Lo tocaba a veces, como si fuera un talismán. Cuando las cosas se ponían difíciles en la comunidad, Lucía reunía a los vecinos en su patio, servía té de manzanilla y empezaba la conversación con la misma frase: ¿qué haría Estela? Un día llegó una carta al ayuntamiento desde 1200, un pueblo lejano llamado Santa Cándida. Era una mujer que contaba haber oído la historia de Estela por una curandera viajera. Decía que en su comunidad también habían perdido tierras por engaños del poder, y preguntaba si podían enviarle una copia del libro, o al menos detalles del proceso legal. La carta fue leída en voz alta en una reunión comunal, y entre los murmullos de aprobación, alguien propuso algo simple: llevar la historia más lejos. Desde entonces, una pequeña caravana de mujeres comenzó a recorrer pueblos del desierto contando, tejiendo y enseñando a leer documentos. Todas llevaban un pañuelo blanco atado al cuello, como lo usaba Estela cuando iba al mercado. Y aunque la mayoría de esos pueblos jamás conoció su rostro, en todos se repite la misma pregunta al final de cada reunión: ¿y cómo terminó la historia de la mujer que abrió la puerta? Y siempre, quien cuenta la historia responde igual: se quedó en su casa, vivió tranquila, murió en su mecedora, pero su gesto no murió con ella, porque hay actos que no necesitan más testigos que una conciencia despierta, y hay nombres que, aunque el viento intente borrarlos, se quedan pegados al alma de la tierra como raíces que nadie puede arrancar. En una de esas visitas a pueblos vecinos, una niña de apenas 8 años levantó la mano al final de una charla y preguntó con la seriedad de los que no conocen la mentira: ¿y si Estela no hubiera abierto la puerta? El silencio que siguió fue largo, casi incómodo. Nadie supo responder de inmediato. Finalmente, una de las mujeres del grupo, ya mayor, se agachó frente a la niña y le dijo: entonces tú no estarías haciendo esa pregunta, y nosotras no estaríamos aquí. Fue una respuesta sencilla, pero tan verdadera que quedó flotando en el aire como un eco suave. Porque lo que Estela hizo no fue cambiar el mundo de un día para otro, sino desbloquear el primero de muchos caminos. Y aunque con los años aparecieron otras injusticias, nuevos caciques y abusos, disfrazados, en San Piedad ya nadie bajaba la cabeza sin antes hacer preguntas. Las actas del municipio se mantenían a la vista de todos, y el comité vecinal se reunía cada mes bajo una ceiba que ahora llamaban el Árbol de la Verdad. La plaza fue rebautizada como Plaza Estela Rivas, y bajo el cartel de hierro forjado, una placa de bronce rezaba: aquí una mujer abrió la puerta, que nunca más se cierre el coraje. No era una estatua, era algo más firme, un recuerdo útil, activo, inquietante. Tomás, ya viejo, regresaba de vez en cuando, se quedaba unos días, compartía historias nuevas, ayudaba en lo que podía. En una de esas visitas se detuvo frente a la tumba de Estela con un ramo de flores silvestres en la mano. No dijo nada, solo colocó el ramo con cuidado y se sentó en el suelo. Eco, más gris que nunca, se acostó a su lado. El viento soplaba suave, removiendo las hojas del limonero, y el cielo tenía ese color naranja que solo aparece en ciertos atardeceres del oeste. No te olvidamos, murmuró finalmente Tomás. Aquí seguimos, abriendo puertas. Y así, mientras los trenes pasaban lejanos y los caminos del desierto seguían cruzados por el polvo, la historia de Estela se mantenía viva, no como una leyenda, sino como una advertencia y una promesa. Porque en el viejo oeste, donde muchos callaban por miedo, una mujer humilde abrió la puerta una madrugada, y con ese gesto sencillo hizo temblar un pueblo entero, y su vida, la de nadie y de todos, cambió para siempre. Años después, una nueva generación
Comenzó a preguntar si lo que se contaba sobre Estela era real o solo un cuento de ancianos. Algunos adolescentes, criados entre libros y pantallas, dudaban de que una sola mujer pudiera provocar tanto cambio. Pero bastaba con caminar hasta el callejón de las Tres Acequias, tocar la puerta que aún seguía en pie, aunque la casa ahora estuviera vacía, y sentir el peso del silencio. Allí, entre los tablones viejos y el olor a lana guardada, algo permanecía. No se podía explicar, solo se sabía. Allí vivió alguien que no tuvo miedo de decir la verdad. En el pueblo, cuando alguna disputa parecía dividir a los vecinos, o cuando alguien decía que era mejor no meterse, siempre había quien respondía con firmeza: si Estela no se hubiera metido, ninguno de nosotros estaría aquí como está. No era una frase aprendida, era una certeza vivida. Su legado no era de mármol ni de discursos, sino de decisiones pequeñas, tomadas a solas, cuando nadie aplaude ni promete recompensa. Y eso, en un lugar como San Piedad, tenía más valor que cualquier documento oficial, porque al final, Estela no cambió el mundo entero, pero cambió el suyo, y al hacerlo, le mostró a otros que también podían cambiar el suyo. Desde entonces, en San Piedad y más allá, se repite una frase como oración silenciosa. Cuando alguien duda si abrir la puerta, si ayudar a un desconocido, si hablar cuando todos callan, recuerda a Estela. Y esa memoria basta para mover montañas, porque una madrugada en el desierto, una mujer humilde abrió su puerta, y su vida cambió para siempre.